a escuchar la visión del analista conservador Benjamín de Yurre. Bienvenido, Benjamín, qué gusto saludarte. Un gusto saludarlos, un honor estar con ustedes. Yo lo que pienso es que el hecho de que cómo vamos a enfrentar nosotros el endeudamiento para el año 2025, digamos, a las miras de unas nuevas elecciones, eso vendrá dado por qué es lo que sucederá con la recesión que está anunciada, ¿no? Si la recesión llega a ser muy prolongada y llegara a convertirse en depresión, evidentemente el endeudamiento va a aumentar. En este momento nosotros estamos 23% por encima de lo que el país produce. De manera que nosotros gastamos ahora más de lo que el país produce. Nosotros tenemos una deuda pública nacional ahora de 32 billones de dólares. Y el año pasado el país produjo solamente que 26 billones de dólares. De manera que, ¿qué es lo que pasa? Si llega a acontecer que la recesión la crisis se pone muy fuerte y llegamos a enfrentar, Dios no lo quiera, una depresión económica que dure y que se prolongue por más de 6 meses, nosotros entonces veremos que van a empezar nuevamente las ayudas, nuevamente los préstamos a largo plazo a los negocios, de manera que eso no hace sino que incrementar lo que es la deuda externa. Y evidentemente, lo que, como bien tú lo acabas de decir, el endeudamiento que cada persona tendría, en ese caso, al nacer, que nacieran con una deuda ya de más de $100,000 cada persona, ¿no? Que sería un fenómeno. Ahora, el peligro que yo como economista principalmente veo es, digamos, el peligro que esto significa para el signo monetario, o sea, para el dólar. Estamos viendo que organismos como el BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, digamos, sobre todo China, ahora está haciendo negocios con Brasil directamente en yuanes, o sea, en renminbis, que es la moneda china. ¿Qué es lo que pasa? Si hacen en el comercio internacional y abren cartas de crédito directamente con la moneda nacional china, dejando de un lado el dólar, empieza el dólar a perder la fuerza, ¿no? La fuerza como control de cambio, que es el que existe en el mundo. Recordemos que todas las monedas varían con respecto al dólar. Si se pierde ese patrón mundial, que es el dólar para comercio internacional, señores, es muy peligroso porque la economía mundial, incluso mundial, no solamente la americana, pudiera caer en una crisis enorme, porque entraríamos netamente al mundo de la especulación. Claro, ¿No y sabe? vaya, caer en una recesión sería en este momento, bueno, en cualquier momento, pero en este preciso momento con ese nivel de deuda sería pavoroso, ¿no? Porque otra vez te correremos el riesgo, por supuesto, del desempleo, como tú lo dices, reimprimir más dinero para poderlo circular, para que la gente tenga para gastar, pero eso nos llevaría a una espiral que lo que haría es meternos todavía más y más y más en la deuda y meternos más y más en la recesión, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Hay un razonamiento lógico que tienen muchos países deudores, ¿no? Hay personas que opinan que, digamos, los que más deben son los que más tienen. En ese caso vemos el caso, por ejemplo, de Japón. Japón es un país que gasta 3 veces más de lo que produce. Y sin embargo, Japón junto con China casi a la par son los principales acreedores de Estados Unidos. O sea, la deuda externa norteamericana básicamente se le da a dos países principalmente, que son China y Japón. Sin embargo, Japón gasta 3 veces más de lo que produce. Y ahí sigue Japón. O sea que tampoco vamos a alarmarnos mucho. Lo que sí nos preocupa es que pierde el dólar su fuerza como signo monetario internacional. Esa parte sí es preocupante porque empieza a perder hegemonía el dólar y empieza a dejar de tener importancia capital y a generar desconfianza entre los inversionistas. Tú sabes que es la parte que yo veo pero muy peligrosa. Aquí tenemos que crear trabajos. Y trabajos, me refiero que sean directamente, como antes, ¿no? En la fábrica, en las tiendas. Porque si todo el mundo aquí pretende trabajar para Amazon, tampoco es así. Hay Claro. que crear fuentes de empleo para que la gente pueda trabajar y dedicarse a producir riqueza, no solamente online. Para mí eso Claro. no puede ser. No, Sí. y de hecho la manera de sacar adelante esa economía es que todo el mundo vuelva a trabajar y que se ponga a producir, porque si no, vaya, como dices tú, trabajando para una empresa de mensajería, pues no necesariamente sería la solución y tampoco sería la solución el obtener más deuda para pagar la deuda, Benjamín, porque esto sería el cuento de nunca acabar.
Exactamente, eso es lo que pasa. Nosotros realmente, otro de los problemas que enfrentamos es que muchas veces Estados Unidos refinancia la deuda externa con China principalmente. O sea que no es que paga completamente el bono a su vencimiento, los bonos a su vencimiento, sino que paga solamente los intereses y refinancia el capital. ¿Por qué? Porque es que no existen los fondos para pagar completamente los bonos a su vencimiento. Simplemente pagan lo que es los intereses y refinancian otra vez el capital. Vuelven a generar otros bonos. Y esa es la situación que pasa. Evidentemente, si se pierde lo que es la clasificación en Moody's, que es el Buró de Crédito Internacional, y decae lo que es la clasificación de crédito en los Estados Unidos de AAA plus y baja AAA o baja AA, evidentemente los intereses de financiamiento serán mucho más caros, muchísimo más caros. Nosotros estamos pagando, por ejemplo, ahora mismo por intereses de financiamiento más de 4.000 millones de dólares, o sea, 4 billones de dólares de intereses solamente, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que tomar, hay que analizarla, pero muy y detenidamente, ¿no? Vamos a tratar de que no siga aumentando lo que es el déficit fiscal. Vamos a tratar de aumentar lo que son las exportaciones, de que tengamos un balance positivo en la balanza de pago, vamos a decirlo así, y que logramos exportar mucho más de lo que importamos, porque en este momento estamos importando, el déficit comercial con China son de 300 billones de dólares, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero digamos, le vendemos mucho menos a China de lo que China nos vende a nosotros, ¿no? Sí, entonces la única manera de salir de esto es poniéndose a trabajar, obviamente produciendo, generando más ingresos. Pero con lo que tenemos en este momento, esta monumental deuda, ¿cómo le hacemos para pagarla si lo único que nos alcanza es para pagar a lo mejor los intereses, ni siquiera le bajamos al capital? Sí, pero en este momento ese es un dilema que nosotros estamos enfrentando. Yo diría que nosotros tendríamos que expandir nuestra frontera de exportación. Tenemos que hacer de que el país sea productivo en general. Tenemos que hacer venir a las corporaciones que se han mudado a otras economías emergentes, como son India, China, etcétera, que regresen a los Estados Unidos, ¿sabe? Y hay una solución que yo he planteado por muchos años, ¿no? Señores, aquí hay que poner a trabajar en esas empresas que se relocalicen aquí a los inmigrantes que ya están aquí. A eso es lo que hay que poner a trabajar. Digamos, a lo mejor ganan un poco menos y se les paga con la figura de bonos, ya que no pueden devengar un salario normal si es que no tienen los papeles. Pero es una solución tanto a la inmigración como al problema de las empresas que se relocalicen nuevamente en Estados Unidos y empiecen a producir dentro del territorio nacional, ¿no? Esa es una forma de aumentar lo que es la producción nacional de los Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente, en cuanto a lo que es el welfare, el disability, el Medicare, son esos gastos que son intocables y son elevadísimos. ¿Sabes? Pero hay una parte que son intocables. Tenemos que producir más para poder acometer con certeza y con fortaleza lo que son estos gastos que son inevitables, ¿no? Lo que es los gastos Benjamín, ahora me queda más o menos 40 segundos, pero ¿cómo le explicamos a la gente lo que ellos pueden hacer? Porque esto les está afectando directamente en la economía de cada uno de los hogares. ¿Qué tiene que hacer la gente, Juan Pueblo, para poder, entre esta deuda, pero poder salir adelante con lo que les está entrando? Mira, la gente en este momento, nosotros tenemos, evidentemente, el poder adquisitivo de la moneda se ha disminuido muchísimo, ¿no? Porque realmente lo que acontece es que la inflación no es lo que dicen los números, porque es que los números están digamos, influenciados por el precio de la gasolina. Como se mantiene bajo el precio de la gasolina, pareciera que la inflación estuviera bajo. No es cierta, la inflación no está baja. Estamos en los precios de los alimentos, las rentas están hasta el doble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hacen los consumidores? Tienen que ser cautelosos con el dinero en extremo. Claro. Tienen que evitar usar las tarjetas de crédito en todo lo posible, porque eso pueden subir los intereses variables después y le van a ser impagables. Eso es terrible, vivir de tarjetas de crédito. Benjamín, perdóname, se me acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado un poco de tu día para comprender este asunto de la economía y esta deuda monumental que tenemos. Tras la pausa vamos a hablar de los candidatos a la presidencia que andan